Alfonso Rojo, a la izquierda se le acaba el chollo y está que trina. Ahora vemos una campaña de acoso, una campaña de derribo contra Martínez Almeida. No lo consiguieron con Ayuso y ahora van a por Almeida, Alfonso. Pues yo creo que con Ayuso van a seguir porque se ha convertido, a ojos de una buena parte de la sociedad española, en el otro polo, en la gran oposición o la gran opositora como persona a Pedro Sánchez. Y ahí van a seguir y buscarán ocasiones, utilizarán todos los medios. Pero llama la atención lo que tú dices. Es decir, como han fracasado, han pinchado en hueso, se han llevado muchos disgustos, se han llevado muchos reveses, pues parecen focalizados en Almeida, ellos y los medios de comunicación, que es curioso, es decir, un tema como el de la compra de mascarillas en Madrid, que técnicamente es un tema menor, comparado con lo que fue... Es legal, o sea, no hubo nada. Y de hecho, dicho la propia Fiscalía de Pedro Sánchez, no hay nada por donde tirar. Donde sí que hay que tirar son esos 320 millones de euros de contratos supuestamente irregulares que ya se están investigando, llevados a cabo por el gobierno de España durante la época de la crisis pandémica. Y que efectivamente ahí sí que son 320 millones de euros que no publicaban, recordemos, el domicilio en el BOE. Tenemos claro también de esa empresa, el marido de Nadia Calviño, que le llegaron los fondos europeos autorizados por su propia mujer, por Nadia Calviño. Es decir, mira que no hay donde tirar. Pues no, se focaliza en Almeida. Bueno, tú lo sabrás mejor que yo, porque como sabes, yo a diferencia de ti, no veo tertulias de televisión. Y tampoco vas a ellas, yo sí. Tampoco voy a ellas, paso de las cadenas de televisión y paso del periodismo de pesebre. Pero tú que eres un gran aficionado a consumir ese producto indigesto, no te rías. Es verdad, es verdad. Tú que eres un gran consumidor de esos productos, tú sabrás, yo creo, por lo que dicen, que está todo el día el tema de Almeida en el candelero y que el objetivo es ver cómo lo desgastan. Ahí tiene también un poco que ver, o una responsabilidad, la última dirección que tuvo el PP. Es decir, si yo creo que sin el comportamiento irresponsable de los dos altos dirigentes que tenía el PP en aquel momento, Pablo Casado y Teodoro García Egea, apuntando hacia Almeida, creando sospechas, perdón, hacia Almeida, apuntando hacia Ayuso, Ayuso, creando sospechas en torno a su gestión, difundiendo entre los medios de comunicación, incluso en el PSOE, la tesis, la especie de que había algo muy turbio con su hermano. Esta ofensiva actual no tendría o no habría tenido la receptibilidad que tiene en medios de comunicación. En cualquier caso, los medios no son imparciales, el periodismo de pesebre, el de las tertulias de televisión, está todo entregado a destruir Almeida. Yo no creo que pase nada, porque al final, pasadas esta Semana Santa, el tema va a bajar y va a volver. Pero además es que es mentira lo que están diciendo. Es decir, decía Luis Tudanca y el otro empresario que están investigados por estafa al Ayuntamiento de Madrid, por tanto, por estafar digamos, a la institución que preside Martínez Almeida. Presunta estafa. Presunta estafa, por supuesto. Y Martínez Almeida está, digamos, figura como víctima, no como estafador, sino figura como víctima en esa investigación. El tema es que dicen que la calidad de los productos que trajeron no correspondía a la que se contrató. Y eso es lo que dicen. Y el sobrecoste, que es lo ilegal. O sea, lo ilegal no es el contrato, es el sobrecoste con la que se compró eso. Pero insisto, todo indica que Luis Tudanca, que por cierto, él mismo ratificó ante el fiscal, ante el juez, que no tenía nada que ver con Almeida, que no lo conocía, que simplemente Almeida llamó a Luis Tudanca una vez que ya se produjo el contrato, no durante la negociación, sino una vez que se produjo el contrato, simplemente para decirle gracias. Lo mismo que hicieron los grupos de izquierda en la Asamblea de Madrid. Bueno, que también aplaudieron efectivamente en ese momento la contratación por urgencia y la rápida gestión que hizo Martínez Almeida. Sí, pero fíjate, no seré yo quien defienda a ese Tudanca, que no le pongo ni cara. Yo tampoco. Si se la pongo a Medina, porque por ser hijo de quien es un hombre del mundo del corazón y de este tipo de cosas, y me ha llamado la atención dos cosas que ha hecho. Una es lo de vaciar sus cuentas, o sea, ha ido por delante, pero muchos meses por delante de esta historia. Y lo segundo, la firmeza con la que ha afirmado: yo he perdido, y está perdida la batalla en los medios de comunicación, pero vamos a ver cómo quedan los juzgados. Y siendo como son poco imparciales los juzgados, que alguien como él tenga confianza en que lo suyo no tiene recorrido judicial, a mí me hace pensar, vamos a ver qué ocurre si después tampoco tiene recorrido en los juzgados. Claro. Porque por el momento nadie puede decir,
o afirmar taxativamente que hayan cometido un delito. Cara la tienen como un piano. Claro, yo antes hablaba de Luis Tudanca, pero ese es el del PSOE de Castilla y León. Este es Pues Luis Medina. Fue el subconsciente, Alfonso. El subconsciente, hablando de corrupción y de PSOE, pues me vino subconsciente. Entonces pido disculpas a Luis Tudanca y me refería a Luis Medina. Pero bueno, es que es el subconsciente, Alfonso. Debo confesarte que los nombres estos me bailan todos. A mí también. Me bailan todos en la cabeza. Y siempre que sale lo de la corrupción... A mí, yo no sé por qué, el PSOE viento el PSOE. Me pasa lo contrario de lo que le pasa al PP. Toda la gente del PP hablan de corrupción y le entra un temblor. A mí oigo corrupción y empiezo a pensar en las putas, la cocaína, el chofer del otro, la suegra del otro, el hermano de los cafelitos, Ruiz Roldán, el de la Guardia Civil, los seres de Andalucía. A mí siempre que suena la palabra corrupción, se me enciende una bombilla dentro, ahí al fondo del cerebro y dice... PSOE. Sí, a mí igual, Alfonso. Bueno. Hablemos de economía. Es decir, hablemos de la nefasta situación económica que estamos sufriendo los españoles, porque afecta de lleno al bolsillo, bueno, pues a nuestros bolsillos, a los bolsillos de los que día tras día tenemos que aguantar a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez nos insulta, se ríe de nosotros. Es que descontando la inflación, que tú ya comentaste en Periodista Digital, por cierto, es decir, es un insulto hacia los españoles, es un insulto que en la situación en la que estamos, es decir, que echar gasolina, que pagar la factura de la luz, la factura del butano, la factura del gas, que encontrar empleo, España es el país que está arriba de todo en el ranking de desempleo de toda la OCDE. Es decir, es el que ocupa la mayor posición de desempleo de la OCDE, es decir, de los países desarrollados. Y en esa situación, Pedro Sánchez, no, es que descontando la inflación. O sea, es un insulto, ¿eh? Bueno, sabes que se ha salido el pasado miércoles en Twitter sacando pecho y muy eufórico con respecto al precio de la electricidad. He cumplido descontando la inflación. Y yo solo se me ocurrió un símil futbolístico, que ya lo he dicho antes. Me acordaba yo de un partido que hubo en Portugal en 2020. En 2020 entre el Barça y el Bayern, que el Bayern le metió un meneo tremendo al Barça y le cascó 8-2. Y es como si el entrenador del Barça, o Piqué, al salir, Piqué va y cuando le ponen el micrófono y oye, ¿qué ha pasado? Dice, bueno, descontando 6 goles, hemos empatado. Yo no creo que ni siquiera Piqué sea capaz de decir una cosa así. Pues Pedro Sánchez también es cierto que es doctor en economía de título y copió la tesis y eso puede jugar en su descargo. Es decir, que a lo mejor... lo hace aparte de porque no tiene sensibilidad para el sufrimiento de la gente, porque carece de conocimiento. Pero hay que tener desvergüenza porque no te descuentan el 9,8 de la inflación al hacer la declaración de la renta, que la estarán haciendo ustedes en este momento. Tú vas a comprar al supermercado y no te descuentan la inflación, te la cascan. Entonces yo creo que es, como dices tú, un insulto a los españoles y la prueba evidente de que a los que nos gobiernan, el ciudadano normal, el que sufre, le importa un comino. Sí quería comentarte otro detalle. Viniendo para acá he escuchado en la radio... O sea, ¿escuchas tertulias también? No, venía en el coche y para distraer puse la radio y puse la COPE, que es lo que pongo a primera hora de la mañana casi siempre. Y entonces escuché algún comentario, no voy a decir de quién, que decía, hombre, que él no entendía esta pesadumbre, porque él cuando va a los restaurantes corre la langosta y hay ambiente de euforia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues es como si yo dijera, bueno, es que ¿por qué se queja la gente si a mí me va de cine? Pero bueno, ¿cómo no me va a ir a mí de cine? O a ti, que hemos hecho buenas carreras, nos han pagado los estudios, hemos tenido colegios privados, universidades, máster. Pero el común de los españoles no tiene esas ventajas y esas cosas. Entonces, el común de los españoles lo está pasando mal. Que tú no lo pases mal o que yo no lo pase mal no quiere decir que la gente no lo pase mal. Yo a veces escucho a los periodistas y me quedo pasmado. Y dicen, no, yo es que de los restaurantes que voy, la gente pide langosta. Y es decir, cuando yo vivía en Sarajevo en pleno bombardeo, la gente pasaba hambre, pero hambre de verdad. Y nosotros los periodistas no. Si tú vas ahora a la Ucrania esta que pavorosa, el infierno de Ucrania, estoy seguro que en Kiev hay quien vive estupendamente bien. Claro. En Grozny, en pleno bombardeo, Igor Mikhailev y yo comíamos caviar. No grandes latas, sino porque como los mafiosos no podían exportar el caviar, había de sobra y comíamos caviar. Dice, es que yo me pasé la guerra de Grozny con 15.000 muertos en 2 meses comiendo caviar. Pues no, pero es que hay veces que los periodistas, los analistas, pierden el sentido de la realidad. Hablando de Ucrania, me llama la atención, y no quiero hacer sangre,
que hay crónicas muy detalladas del horror o muy detalladas que se hacen a cientos, a miles de kilómetros del frente. Si tú estás en la frontera con Polonia, estás de la guerra tan lejos como si estuvieras en Brooklyn o en La Moraleja. Y a veces el lector no distingue, es decir, ve algo firmado por allí y cree que esa gente es testigo directo de los hechos. Una de las grandes cosas que vamos a comprobar cuando concluya o cuando avance la guerra en Ucrania es que muchos de los relatos no tenían fundamento porque la gente no está asistiendo a los escenarios donde se producen los horrores. Pero a esos le dan premios, sí le daban premios. A veces. El periodismo español es así. Y a otros no. Y a otros no. Tú tienes que hacer méritos, a veces te dan alguno. Alfonso, para concluir, siempre somos muy negativos, pero yo creo que también hay esperanza. Hay que ser positivos. Ahora yo creo que tenemos encima de la mesa una alternativa, una fórmula, que es la que hemos visto en Castilla y León. Tenemos un nuevo líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, que suma a sus espaldas 4 mayorías absolutas, que suma a sus espaldas, bueno, pues todo un liderazgo. O sea, Feijóo no tiene que hacerse pasar por presidente porque ya lo es de una comunidad autónoma, pero ya lo es, ya es presidente de la Xunta de Galicia, ¿no? En este caso. Hay esperanza, ¿eh? Y sabes que yo tengo mucha esperanza puesta. Pero tú, ¿cómo no vas a tener si estás entregado al PP? Bueno, vamos a ver. Ha tenido una buena entrada, las encuestas lo han reflejado, ahora tiene que torear. Claro. Es decir, hasta ahora, Feijóo solo son expectativas. Cierto que llega con un buen bagaje. Es un hombre que tiene a sus espaldas buena gestión, que parece un hombre sentado, no tiene en su historial pifias o errores por lo menos llamativos, yo no los conozco, y cuenta con todo el apoyo de su partido. Sí. Pero ahora es cuando tiene que torear, ahora es cuando tiene que empezar a dar trigo, ahora es cuando tiene que hacer propuestas. Y mi tesis, y en eso yo creo que discrepo bastante contigo, es que no vale la alternancia. Es decir, la alternancia tiene que venir acompañada de un programa, de propuestas y de cambios, y algunos de ellos bastante radicales. Es decir, España no solo es gestión, España no solo es economía, aunque las elecciones se decidan en el terreno económico y en los precios y en la inflación, que es donde van a decidir las elecciones. España es nuestra identidad amenazada, la presión de Cataluña o de un sector en Cataluña, la entrada de los etarras y de los terroristas en las instituciones, un PSOE chiringuitero. Hay muchas cosas a las cuales hay que hacer frente. La España es la ley de memoria democrática que a nosotros los periodistas nos puede dejar con una censura tremenda encima de la cabeza. España es esta nueva ley que han aprobado para penalizar con cárcel de 3 a 1 año al que vaya a manifestarse frente a una clínica abortista cuando se despenalizan los piquetes en las huelgas. Sí. España son estos caraduras comebagambas de los sindicatos, y frente a todo eso, frente al estudio de nuestra historia, frente a la educación, yo espero que Feijóo sea capaz de dar la respuesta adecuada. Va a ganar las elecciones en cualquier caso. Yo lo tengo claro, sí. Va a hacer las elecciones en cualquier caso. Pero si no viene con todo eso, para mí será una decepción. Alfonso Rojo, un placer como siempre. El placer ha sido mío.